hace un rato sobre las distracciones y que para que esto en su momento tenga ya un poco efecto en nuestra vida, tenemos que aprender, y este va a ser el énfasis de lo que queremos estar exponiendo y explicando cada día. Tenemos que regresar hacia las raíces, hacia lo fundamental, el que podemos encontrar dentro de la palabra de Dios esta orientación indispensable, necesaria para nuestra vida, para poder encontrar precisamente el camino, la dirección, el objetivo que el Señor tiene para nosotros, y el por qué, de alguna manera, en algún momento, Él volteó su rostro a mirarnos y nos dio la oportunidad de rehacer una relación personal con Él. Vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento. De hecho, estamos hablando de los inicios, apenas esta formación de la civilización moderna en este sentido, después de algunos acontecimientos que se generaron ahí en medio de lo que la sociedad como creación del hombre había tomado como camino, y Dios vio que no era bueno. Si me acompañan, por favor, es Génesis 6, versículos 5 al 8, y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos designios de los pensamientos del corazón y de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en medio de todo esto, bueno, siempre hemos estado dentro de la postura de cuestionar la palabra de Dios. Y no en el sentido concreto de tratar de encontrar errores, sino en esta convicción específica de poder encontrar la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en cada uno de sus pasajes. Y en ese mismo sentido de cuestionarnos las cosas, una pregunta que surgió para mí y que les comparto hoy es esta: ¿a qué escenario me lleva este pasaje? ¿Qué es lo que viene a mi mente? ¿Qué sentidos son los que empiezan a ponerse en marcha? ¿Y hacia qué lugar me lleva esta parte de la palabra de Dios en ese testimonio? Y creo que la naturaleza del hombre regularmente nos llevará a la primer parte específica de lo que resalta aquí, que sería la maldad del hombre multiplicada en ese momento. Es algo probablemente muy similar a lo que vemos hoy en día en nuestro alrededor. Estamos constantemente bombardeados por información, por noticias, por redes sociales y por otros medios que simplemente nos describen un mundo caído. Nada más hoy amanecemos con la noticia de haber habido 2 tiroteos en Estados Unidos, de estos tiroteos sin sentido, en los que un hombre, sin conocer a nadie, va y se mete a un lugar donde hay mucha gente y les dispara a quien sea. Eso efectivamente es el reflejo de la maldad del hombre. Es donde nos damos cuenta que ese espíritu de esas personas está tan entenebrecido en su corazón, está realmente tan dado hacia la maldad, que cometen actos como esos, y que de alguna manera nos ponen a nosotros siempre en una alerta especial. Eso sería la parte natural. Al menos creo que casi todos nosotros coincidiríamos en irnos hacia ese sitio. Pero ese pasaje no se queda ahí. De hecho, ese pasaje nos lleva hacia un lugar distinto. Nos hace partir de la realidad, pero también nos lleva hacia la esperanza de lo que el Señor puede hacer con su propia creación. Yo creo que si nos enfocamos hacia un punto distinto de lo que hay ahí, y nos vamos directo y concretamente al verso 18 que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y sabemos lo que continúa en la historia. Hay una comisión específica hacia ese Noé, no solo para mantenerse apartado de la maldad del mundo, sino a generar acciones y construir entre todas estas cosas probablemente un arca, y hacer que la palabra de Dios se pudiera continuar en medio de lo que fue la creación de Dios hacia el hombre. Y en ese sentido, bueno, comentaba hace un ratito con Inés
a quien ustedes conocen, está por aquí, nuestra fotógrafa oficial, y ella me comparte de vez en vez escenas como esas, son fotografías. Ella está constantemente viendo y apreciando lo que es la creación de Dios en este mundo y cómo ella nos puede reflejar esa grandeza y nos puede llevar precisamente hacia un ámbito totalmente distinto de lo que verdaderamente nosotros y el mundo estamos empecinados a ver. ¿La maldad del hombre existe? Sí, pero por encima de la maldad del hombre existe la grandeza de Dios. Está su creación, está su gracia, está su favor, está todo lo que Él ha ofrecido para cada uno de nosotros y que nos debería de poner precisamente en un ámbito distinto de emoción y de espíritu. Deberíamos de ver las cosas buenas en vez de estar viendo las cosas malas. Así que el reto y el desafío en medio de este estudio será el hecho de estar viviendo en la gracia de Dios. La realidad es realidad, existe, pero por encima de ella está precisamente la gracia y el favor de Dios, y es el punto donde nosotros deberíamos de estar enfocando toda nuestra atención y en medio de ello reflexionar acerca de lo que está realmente pasando en nuestro corazón y hacer a un lado todo lo que distrae, por más impactante que sea, pero que finalmente sirve como un distractor, y nos enfoquemos hacia lo maravilloso de lo que Dios nos ofrece y sus promesas en nuestra propia vida. El mundo de nuestros días también está lleno de pecado y de corrupción, pero como cristianos somos llamados a imitar el ejemplo de Noé para que podamos andar en el favor de Dios. Y en medio de este punto, bueno, empieza estas reflexiones específicas de lo que es nuestra propia vida. Noé hizo algo especial, algo diferente. Por eso es que Dios volteó a mirarlo. ¿Qué fue lo que en su momento Noé pudo haber hecho que lo distinguiera por completo de todo el resto de la humanidad? No de algunos pocos, no de los malos, sino de todo el mundo, porque todo el mundo era perverso para ese momento. Tendríamos que empezar a pensar acerca del reflejo de la vida de ese Noé hacia la nuestra. Y hoy día, ¿qué es lo que está pasando con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, pero sobre todo con nuestro testimonio, que nos pueda hacer un reflejo de lo que Noé fue para los ojos de Dios en ese momento? El favor del Señor se expresa por algunos puntos específicos con los que podríamos nosotros entender que estamos dentro del favor de Dios. Y aquí vamos a vernos, obviamente, señalados en cada uno de ellos, pero quisiera que lo pudiéramos reflexionar y meditar en cada punto para saber si esto es parte de nuestra vida y entonces asegurarnos que estamos dentro del favor de Dios y de su gracia. El favor del Señor se expresa por medio de su aprobación. Y en medio de esto, bueno, la pregunta concreta es, ¿nosotros somos aprobados por Dios? De alguna manera hemos tenido ya esa posibilidad de mostrarnos hoy con una palomita de aprobación en medio de esta su creación, o seguimos siendo parte de el mundo completo que está reprobado. Y aquí es un punto de pensamiento concreto y profundo hacia la realidad que solamente cada uno de nosotros puede conocer. Porque podríamos aparentar mil cosas. Podríamos vivir una vida colmada de piedad a nuestro alrededor, pero tener un corazón completamente alejado de Dios. Así que el punto específico es, Dios, a pesar de nuestra maldad, nos aprueba. Pero en medio de toda esta circunstancia, la pregunta es, ¿nosotros hemos sido ya aprobados? Porque si es así, entonces podríamos confiar que estamos bajo la gracia y somos también susceptibles al favor de Dios. También el favor del Señor se expresa a través de su aceptación. Él no nos aleja, por el contrario, Él nos está buscando constantemente. De muchas maneras viene a tocar a nuestra puerta para decirnos, hey, estoy aquí y te acepto tal y como eres. Te acepto tal y como estás. No necesitas limpiar tu vida antes de llegar a mí. Por el contrario, sabemos que el precepto bíblico es, llega al Señor para que Él sea el que te limpie.
porque tú no puedes hacerlo. Así que sabemos que si estamos dentro de esa aprobación y la hemos aceptado y hemos en su momento nosotros mismos recurrido al hecho de simplemente recibir la gracia no merecida, entonces podemos ver que estamos dentro de ese cuadro del favor de Dios y ser, obviamente, objeto tanto de su amor, de su misericordia, como también de sus promesas. El hecho del apoyo también podría ser una expresión del favor de Dios. ¿Y cuántas ocasiones no hemos estado en un ámbito particularmente que nos hace estar como dentro de la turbulencia, sentirnos de alguna manera completamente indefensos ante las circunstancias, y de repente llega esa parte milagrosa en la que únicamente podremos confirmar que es Dios y su mano el que nos está sosteniendo y apoyando? Cuando esto sucede, bueno, pues entonces también sabemos que es una expresión del favor de Dios hacia nuestra vida. También con la provisión. Y de esto yo creo que todos aquí podemos ser testigos, porque a pesar de que algunos hayamos pasado por una escasez tremenda, yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido que mendigar pan, porque su palabra tiene esa promesa hacia los justos y dice que ningún justo debe de mendigar pan. Nunca lo haremos, porque el Señor tiene esa promesa de provisión en nuestras vidas. Y cuando nosotros volteamos hacia el pasado y nos damos cuenta de que por más que el momento específico económico estrecho en nuestra vida nos apretaba tanto, tuvimos algo que llevar a nuestro hogar y tuvimos algo que compartir en nuestra mesa. También podemos entender que el favor del Señor se expresa a través de su poder. Y simplemente el hecho de vivir en este mundo y cada día despertar y ver que hay un sol que nos alumbra, un sol que nos calienta, pero al mismo tiempo hay una complejidad en este mundo que nos protege de ese propio sol. No nos podríamos nosotros manejar de una manera aislada en el sentido de recibir esto como una muestra del poder de Dios. Además, muchas otras cosas a través de milagros, sanidad, evidentemente cuidado y protección, pero en medio de esta reflexión no podemos hacernos a un lado ni distraernos de el poder aceptar que el poder de Dios está por encima de cualquier cosa y está a favor nuestro. También a través del gozo. Y si no, pregúntenselo a estas personas que pasan por pérdidas tremendas, pero que después de un poco de tiempo pueden expresar un gozo que no podemos entender, porque ese gozo viene directamente de Dios. Y ese gozo es el que nos expresa directamente Él, como un ofrecimiento dentro de sus promesas y que está a nuestro alcance. Lo único que tenemos que hacer es tomarlo. Pero al mismo tiempo es evidentemente una expresión del favor o de la gracia de Dios para nuestras vidas. Así que, si así se los demostró, tanto a Noé como a María, la madre de Jesús, y también se nos manifiesta a todos los que hemos sido salvos por medio de Jesucristo. Y en medio de esta circunstancia, bueno, pues para mí siguen las preguntas en medio de ello. Si eso es una realidad, porque es parte de la promesa de Dios, si esto es una realidad porque también es parte del testimonio de muchas personas, ¿qué pasa entonces con mi vida? Cuando no siento ninguna de esas cosas o cuando aparentemente Dios no voltea su rostro para mirarme a mí. Y en medio de ello, bueno, pues tendremos que entender que hay que recibir algunos preceptos y sobre ellos empezar a fundamentar, volviendo a las raíces, un cimiento sólido de nuestra fe y de lo que es nuestra vida hoy. El favor de Dios fue derramado sobre nosotros al salvarnos y perdonar nuestros pecados. El favor de Dios ha sido derramado ya. No es algo que vendrá en el futuro. No es algo que se da en pedacitos. No es algo que nosotros tengamos que aprender. No es algo que nosotros tengamos que ir y tomar. No es algo que nosotros tengamos que ir y ganárnoslo. Eso ya fue dado. ¿A quiénes?
a cada uno de los que han recibido a Jesucristo como Salvador y tienen el sello del Espíritu Santo en su corazón. Segundo precepto, se manifiesta. Bueno, yo creo que cualquiera que verdaderamente ha tomado el camino de Cristo, que le ha aceptado como su Salvador, puede tener ese testimonio de haber sentido específicamente ese mover del Espíritu en su corazón. Quien no tiene esa experiencia, entonces también tendría que estarse haciendo una pregunta. ¿Es verdad que tomé a Cristo como mi Salvador? O a lo mejor fue una emoción del momento y simplemente lo tomé como mi Dios, patita de conejo o lámpara de genio o cosas de ese tipo. Si entendemos el precepto, hoy tenemos que estar seguros que todos los que hemos aceptado el camino hemos sido sellados por el Espíritu mora en nuestros corazones, y si mora en nuestros corazones hay evidencia específica de ello en nuestra propia vida. Su favor lo podemos ver y sentir cada día al caminar con Él. Y la experiencia no nos puede dar otro sentido ni otra conclusión. Para quien ha caminado de la mano del Señor, solamente puede haber una verdad absoluta, que nos damos cuenta de ese favor, de esa gracia, de algo que no merecemos, pero que el Señor tiene a ver dárnoslo a cada uno de nosotros. Y si es así, bueno, pues entonces estamos dentro de ese precepto de lo que significa estar dentro del favor de Dios. Algo más, después de ser salvos, debemos ver la evidencia del favor del Señor en nuestra conversación, carácter y conducta, al vivir en la plenitud de su Espíritu. Y aquí es donde empiezan esas preguntas directas hacia nosotros mismos. Es ese momento específico en el que debemos de vernos reflejados en un espejo y poder contestar si hoy ha habido evidencia de transformación en mi vida. A lo mejor con cosas muy simples, pero que son evidentes para quien tiene el favor de Dios en su propia vida. Y esto sería específicamente ahí, esa evidencia de un cambio, una transformación, incluso solo en nuestra conversación. Seguimos platicando de la misma manera, seguimos platicando de las mismas cosas, seguimos siendo las mismas personas que éramos antes de recibir a Cristo, ¿ok? Entonces tendríamos que preguntarnos qué está pasando con nuestra vida. ¿Por qué? Porque probablemente el carácter y la conducta sea algo que se va transformando poco a poco. Pero la conversación es la parte más evidente desde el principio. ¿Qué platicamos? ¿Compartimos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿O seguimos compartiendo de los chistes de Polo Polo, por ejemplo? ¿Estamos compartiendo de las grandezas del Señor para cada uno de nosotros? ¿O seguimos en la parte social, política y deportiva como el tema central de nuestras pláticas y nuestras conversaciones? Decimos estar en el camino de Cristo, pero nuestro temperamento sigue estando por encima de nuestro carácter y seguimos siendo esas personas débiles que no podemos con lo que se nos manda, o esas personas explosivas que explotamos con cualquier cosa. Eso sería un buen punto hacia reflexionar en nuestra propia vida. ¿Y qué decir de nuestra conducta? ¿Sigue siendo la misma anterior? ¿Sigue siendo de egoísmo, de ver solamente por nuestro interés personal? ¿O nuestra conducta se ha transformado y empezamos a reflejar cosas completamente diferentes a lo que es la naturaleza del hombre? Uno más, nuestra manera de vivir y hábitos deben indicarles a quienes nos rodean que tenemos el favor de Dios. Y en medio de esto, ¿no?, pues viene esa llamada de atención por la responsabilidad personal, que es reflejar a través de nuestras vidas a Cristo. Y la pregunta entonces sería, ¿nuestra vida está siendo un reflejo? ¿Realmente las personas que nos rodean pueden ver a Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra transformación? ¿O siguen viendo a Jorge, al hombre carnal,
que en medio de muchos afanes se distrae, se atemoriza, se enoja o muchas veces se confunde. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? Y tener que entender que es un precepto dado por Dios el que haya una transformación que le refleje. Finalmente, en vez de inquietarnos por las dificultades, confiamos en la presencia y fidelidad del Señor que responde a nuestras oraciones. No quiere decir que nosotros no nos pongamos temerosos o nerviosos por alguna situación que se da momentáneamente. Pero cuando entra ese mover del Espíritu desde nuestro corazón hacia nuestro pensamiento, nos damos cuenta que el camino que debemos de tomar precisamente es de confianza total, no en las circunstancias ni en nuestras capacidades, sino en Dios, plenamente. ¿A través de qué? A través de la oración. Y sabemos que Él la va a contestar. Y que si Él tiene esa fidelidad por nosotros, tenemos la certeza de que nos va a cuidar y nos va a proteger de cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida. Ahí tenemos entrada hacia lo que sería una promesa de Dios, entre muchas otras, y que debemos de tener presente en nuestra propia vida. Salmos 32:8 dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y en medio de todo esto, bueno, un reto también y un desafío. La promesa de Dios nos dice con toda claridad: primero, te haré entender. Dios nos da conocimiento y entendimiento de su palabra para que sepamos cómo vivir cada día. Esa es una promesa de Dios y es una acción que el Señor tiene sobre nosotros. La pregunta es, ¿le estamos realmente permitiendo y estamos creyéndole a Dios en su palabra, teniendo la certeza de que Él abrirá nuestro entendimiento, lo transformará, lo renovará, para que podamos entonces sí captar cuál es su voluntad y hacia dónde caminar? Es una promesa de Dios. La pregunta sería, ¿está sucediendo eso en mi vida? ¿O estoy yo en un cambio completo de planes en los cuales no incluyo a Dios? Entonces, sería obviamente esta reflexión hacia cada uno de nosotros para poder responder. También nos dice que Él te enseñaré el camino en que debes andar. No sabemos lo que cada día nos depara, pero Dios sí lo sabe y desea guiarnos en todo momento. Y lo comentábamos en otras ocasiones, haciendo tal vez la imagen de estos grandes laberintos. Hace poquito Ale y yo tuvimos la oportunidad de estar en uno de esos jardines que te puedes verdaderamente perder en medio del jardín, porque los muros de árboles son tan altos que no te permiten ver nada para orientarte. Pero en medio de ese punto y ese ejemplo, no debemos olvidar que Dios, primero que nada, nos ve desde una posición privilegiada. Así que Él puede ver el cuadro completo. Número 2, Dios sabe el pasado y el futuro. Y en medio de eso, sabe hacia dónde debemos dirigirnos. Y en ese sentido, nos da la promesa y nos dice: te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando nosotros hacemos caso a lo que Dios nos pide, podemos con certeza ir andando con esta seguridad total de que el Señor nos va a llevar por el camino correcto, a pesar de que en medio de él encontremos piedras, charcos, espinos, oscuridad, fieras que nos puedan atacar y cosas semejantes. Pero cuando nosotros tenemos la certeza de que es el Señor el que nos guía, entonces podemos ir confiadamente andando en Él. Repito, una promesa de Dios, y Dios cumple sus promesas. Y tercer parte del versículo nos dice: te aconsejaré con mis ojos puestos sobre ti. A diario tomamos decisiones y enfrentamos situaciones que nos retan, pero Él nos aconseja por medio de su Espíritu, quien nos guía y dirige. Y algo bien importante, con sus ojos fijos en nosotros. Él ve perfectamente lo que está pasando en nuestra vida. Sabe nuestra circunstancia, nuestra situación. Nos hace ver claramente que por más que nosotros nos afanemos sobre esta relación personal y probablemente muchas veces con ese sentimiento de una distancia con Dios, Él siempre nos dice: no te preocupes, aparte de que te voy a hacer entender, te voy a mostrar el camino, yo te doy mi palabra, que voy a estar vigilante siempre, con mis ojos puestos en ti. Y desde ese enfoque
te voy a aconsejar. No desde la distracción, no desde un mundo lejano, no desde una relación utópica de un bienestar común, sino en esa relación personal y estrecha de Dios con nosotros, en la que Él permanece constantemente vigilante de lo que viene a ser nuestra propia vida. Y si tenemos eso en mente, tendríamos que reflexionar acerca de algunos aspectos importantes. Nuestra responsabilidad es aprender a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque las promesas están, porque su palabra está, la tenemos como herencia y está a nuestro alcance y la podemos escudriñar. Pero es importante que nosotros aprendamos, a escuchar particularmente la voz de Dios. ¿Quién de ustedes ha tenido la experiencia de poder escuchar a Dios en su corazón? Espero que todos, pero me preocupa todavía porque hay quienes me pueden decir es que, no sé, yo nunca he escuchado a Dios, ni aún en su palabra. Me parece interesante, tiene buenos conceptos, sus consejos son aplicables a mi vida, pero yo sentir alguna relación estrecha con Él, no lo he sentido. Y entonces de ahí empieza precisamente a mostrarse que hay una dificultad en nuestra vida que está impidiendo que nosotros escuchemos la voz de Dios y que es nuestra responsabilidad. Una lección fundamental para todos los que desean vivir en santidad es: el Señor no nos abandona después de salvarnos para que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Por el contrario, desea comunicarse con nosotros si lo escuchamos. Y en esta parte me gustaría mucho que pudiéramos nosotros empezar a visualizar qué posición tenemos de acuerdo a Dios. Lo vemos como un Dios caprichoso, lejano, probablemente retador en algunos casos, o lo vemos realmente como ese Dios cercano que está constantemente a nuestro lado, aconsejándonos, un padre como a su hijo, o lo vemos simplemente como ese Dios allá, en un cielo que ni siquiera concebimos, pero que creemos que Él está tan ocupado o es tan grande que no se da cuenta de lo que pasa en nuestra vida. Si es así, tenemos que regresar hacia esa parte fundamental. Dios desea comunicarse con nosotros constantemente. La pregunta es, ¿nosotros deseamos escucharlo? Y si es así, entonces, ¿qué impide que estemos escuchando al Señor? Escucharle demanda nuestro tiempo y atención. Y para poder escuchar a Dios debemos aprender a identificar su voz. Y aquí algunos consejos para poder saber si Dios es el que nos está hablando, a través de su palabra, a través de una predicación, a través de un comentario de hombres entregados hacia la obra del Señor, a través del consejo de nuestros hermanos. Pero entendamos que para poder distinguir la palabra de Dios, su voz específicamente, hay algunas condiciones que nos van a poder guiar acerca de esto. La primera, la voz de Dios es congruente con la Biblia. Cuando su Espíritu habla a nuestro corazón, no puede hablarnos de algo que vaya en contra de su testimonio. Eso no existe. Esta parte de Dios me reveló palabra nueva en la que está diciendo tal cosa, cuidado. Esos son deseos de tu carne que tú pusiste ahí nada más y le estás tratando de poner la firma de Dios, pero no es de esa manera. Así que tenemos que entender que cuando hay algo, hay un deseo en nuestro corazón, cuando hay un consejo de parte de otras personas, cuando hay un pensamiento que nos motiva y que reflexionamos sobre de él, para poderlo certificar como palabra de Dios, número uno, tiene que ser congruente a lo que la Biblia nos dice. Además, la voz de Dios discrepa con el razonamiento humano. Y si no, podríamos nosotros tomar como un ejemplo lo que el propio Noé vivió en ese momento en el que Dios le manda construir un arca y hacer cosas excepcionales para su tiempo. Bueno, pues yo creo que definitivamente esa voz de Dios discrepaba con el razonamiento humano. ¿Simplemente por qué? Porque para los tiempos de Noé no existía el concepto de lluvia. No había llovido nunca en el planeta para ese momento. Entonces,
como de alguna manera podríamos entender que incluso iba a venir no solo una lluviecita como la que tuvimos ayer, sino un torrente continuo de agua durante 40 días y 40 noches que iba a inundar por completo la faz de la tierra. Así que cuando la voz de Dios viene en contra del razonamiento humano, pues podríamos creer que sí, viene de parte de Él, porque nos está desafiando y nos está retando. ¿Ok? Nuevo punto, la voz de Dios choca con los deseos carnales. Para ese momento, el mundo en su conjunto, toda la humanidad, excepto Noé y algunos de sus familiares, tenían una pureza de corazón que los llevó a escuchar la voz de Dios y que ésta los llevó precisamente a alejarse de los deseos de la carne, lo que para todo el otro mundo era una incongruencia. ¿Cómo es que Dios va a querer algo que vaya en contra de mis placeres? Y muchas ocasiones de repente nos encontramos con personas que nos dicen, bueno, si Dios no quisiera que disfrutara yo de tal o cual y estas cosas, no lo hubiera hecho de esa manera. Para ellos la respuesta es muy clara. ¿Por qué? Porque Dios te pide que permanezcas en santificación, y a pesar de que sí existen esas cosas para mostrarte la parte opuesta de lo que Dios quiere, Él te dice con claridad, no permanezcas en ellas, permanece en mí. Esa sería la respuesta hacia ese hecho o ese cuestionamiento de las personas. Pero tenemos que entender, el deseo de la carne va en contra del deseo del espíritu, y es una realidad. Así que tenemos que enfocarnos hacia esa cuestión y distinguir la voz de Dios. Una más, la voz de Dios desafía nuestra fe. Imaginemos nuevamente a ese Noé cuando en medio de esa comunicación de Dios hacia él, le da la instrucción de construir algo extraordinario que ni siquiera él mismo sabía qué sería. ¿Por qué? Porque para ese momento, si ni siquiera había lluvia, tampoco había navegación. Y si no había navegación, pues menos había barcos. Y a él le mandan construir un arca, algo muy similar a un barco, con unas medidas inmensamente enormes. ¿Y quién tenía que hacer ese trabajo? Noé y su familia. Así que desafiaron su fe directamente. Yo no puedo imaginar qué cantidad de madera se habrá requerido para poder construir esa arca con esas dimensiones, pero lo único que sí sé es que esto debió de retar por completo la fe de Noé, y eso comprobó que era la voz de Dios directamente. La voz de Dios también requiere de valentía, y si no, volvemos a la reflexión, preguntémosle a Noé, cuando todo el mundo estaba en contra de él. Amenaza tras amenaza siguió recibiendo porque él estaba haciendo las cosas que Dios le había pedido que hiciera, yendo completamente en contracorriente a lo que el mundo le daba. Pero él se mostró completamente valiente, y en medio de esa fe y esa valentía pudo salvar a su familia, y hoy dio la oportunidad a que su heredad, toda su descendencia, nos alcanzará a nosotros mismos. Imaginemos nada más ese tamaño de lo que es la valentía que requiere escuchar y obedecer la voz de Dios. Finalmente, la voz de Dios nos habla con voz apacible. Y esto es algo bien importante en nuestras propias vidas. La palabra nos dice que su voz, cuando venga con nosotros, sonará como voz de trompeta. Y muchos tenemos la idea de que esa voz de trompeta va a ser un estruendo tremendo en el que todo el mundo va a salir asustado y demás. No, de hecho sí, es una voz firme, es una voz de mando, es algo que nos va a llamar la atención directamente, pero al mismo tiempo es una voz apacible. Y si no, pregúntenle al profeta Elías. En el momento más difícil de su vida, metido en una cueva, en medio de una sierra por ahí en el desierto, él escucha la voz de Dios y nos dice el relato que pasó lluvia, tormenta, fuego, terremotos y demás, y cada una de esas circunstancias la respuesta fue concreta, y Dios no estaba ahí.
Dios estaba en el soplo apacible, en el momento específico en el que nos sentimos tan tranquilos que Dios nos habla al oído y casi nos susurra las cosas. Así que tendríamos que hacerlo. Y al final, falta una. La voz de Dios nos habla de manera personal. Y eso es un reto importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que estar desafiados a escuchar nosotros mismos la voz de Dios, no a través de otras personas. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de manera completamente particular y personal, porque tiene algo particular y personal con cada uno de sus hijos dentro de su voluntad perfecta. Así que ese es también uno de esos retos en los cuales nosotros deberíamos de estar fijos constantemente con nuestra visión puesta acerca de ello. ¿Cómo poder distinguir la voz de Dios? Bueno, ahí hay algunas características, pero en conclusión, debemos de esforzarnos porque es nuestra responsabilidad aprender a escucharle a Él. El Señor nos habla en todo momento, pero la pregunta es, ¿lo estamos escuchando? ¿Realmente nuestro oído está atento para escuchar la voz de Dios? ¿O estamos en este momento de decir, híjole, no lo sé porque sinceramente nunca he sentido la voz de Dios, nunca he escuchado la palabra de Él? Y podría ser por algunas circunstancias en nuestra vida. No escuchamos su voz si llenamos nuestra vida de otros asuntos. El trabajo, por primera de cuentas. No, hombre, es que no tengo tiempo, tengo que hacer el trabajo, me absorbe tremendamente. Y en alguna parte de mi vida, hace no muchos años, les decía, de verdad me siento agobiado, porque el trabajo me está absorbiendo completamente. El teléfono celular, alguna vez por ociosidad, me hice la tarea de ver cuántas llamadas recibía por día, y en promedio recibidas, no hechas por mí, que me llamaran, alrededor de 70 llamadas al día. Así que, imagínense, teníamos servicios 24 horas al día, 365 días del año. Las llamadas podían llegar a cualquier hora, en la mañana, al mediodía, en la tarde, por la noche, en la madrugada, a cualquier hora llegaba. Pero eso simplemente me hizo pensar y reflexionar que estaba yo dejando lo bueno, lo mejor, por algunas cosas realmente sin gran importancia. Y eso mismo es lo que puede estar pasando en la vida de cada uno de los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá su propia característica, pero al final el sentido es el mismo. Llenamos nuestra vida de tantos asuntos distintos a lo que es nuestra relación con Dios, que entonces sí, estorban a tal grado que no podemos escuchar su voz. Aunque no deseemos escucharle, nunca podremos silenciar la voz del Señor. Un precepto que a mí me encanta decirle a las personas, porque ese vacío que se siente en el corazón no puede nunca estar saciado en ese sentimiento y en ese punto de realidad, sino es a través de la presencia del Espíritu en nuestro corazón. Pero segunda parte, si el Espíritu está en tu corazón, no te va a dejar en paz. Y te va a estar moviendo constantemente por alguna circunstancia a buscarle a Él. Nos incomoda y muchas ocasiones nos sentimos mal. Pero cuando eso está sucediendo en tu vida, dale gracias a Dios, porque está llamando tu atención y porque está tratando de que tu oído se sintonice a la misma frecuencia que tu corazón y lo puedas escuchar. Así que entendámoslo, tenemos que escuchar a Dios porque Él nunca va a dejar de llamarnos y de hablarnos al corazón. Algo más también, puede que de cierta manera su espíritu se apague y como hijos de Dios seamos disciplinados por Él. Recuerden que estamos en esta análisis de nuestra responsabilidad, regresando a los fundamentos de lo que es nuestra relación con Dios. Y si todo lo que hemos estado compartiendo en este momento está empezando a encajar en tu vida, entonces hoy te vas a dar cuenta de por qué de algunas cosas que se permiten que suceden en tu andar. Muchas veces nos cuestionamos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa el otro? ¿Y por qué tanto el Señor me está agobiando?
Pues una de las respuestas concretas podría ser, porque te está hablando y tú no le haces caso. Y como no le haces caso, el Espíritu empieza un poco a minimizar. Dice que nosotros entristecemos al Espíritu con nuestras actitudes, lo hacemos pequeñito. Pero en ese caso, Dios tiene, obviamente, su siguiente herramienta, que es llamar nuestra atención. Y aquí la reflexión que debemos de tener. Dios quiere ser escuchado y llamar a nuestra atención de alguna manera. Recuerda, Él nos ama y nunca nos dejará a la deriva. Y si esa promesa es una realidad en tu vida, entonces debes de aceptar también una realidad más. Si te estás distrayendo a tal grado que la voz de Dios no puede ser escuchada o entendida por ti, entonces cuidado. Él no te va a dejar a la deriva, pero te va a llamar la atención para que encuentres el camino que Él quiere que encuentres. Jonás nunca se imaginó estar 3 días y 3 noches, ¿en dónde? En el estómago de un gran pez. Tiempo suficiente para reflexionar. Tiempo suficiente para decirle, Señor, sí, ya entendí por fin, sé que estoy haciendo lo malo, así que por favor perdóname. Y en ese momento, ese gran pez se acerca a la costa, lo vomita en la playa, cercana al lugar donde tenía que ir, a Nínive. Así que en nuestra vida puede suceder lo mismo. Simplemente que cuando eso pase, no culpemos a Dios porque es malo con nosotros. Por el contrario, agradezcámosle a Dios porque sigue teniendo sus ojos fijos en nosotros y está moviendo lo que sea para cumplir su promesa. Así que, ¿cómo Dios capta nuestra atención? Y con esto vamos casi a terminar ya. Nos inquieta, no nos deja en paz. Un poquito este reflejo de lo que sucedió con el profeta Samuel en ese momento en el que sus padres lo fueron a dejar el cuidado del sumo sacerdote. Que en las noches, en sueño, Dios le hablaba. Y Samuel, y él iba con el profeta para decirle, con el sacerdote, perdón, ¿qué quieres? Y el sacerdote, no, yo no te llamé, ¿no? Hasta el momento en el que después de algunas ocasiones le dice, bueno, pues seguramente el que te está hablando es Dios. Así que tengamos eso en cuenta. Dios nos inquieta, no nos deja tranquilos, no permite que conciliemos bien el sueño, nos está constantemente perturbando en nuestra vida placentera del día a día. ¿Simplemente por molestarnos? No, porque Él quiere llamar nuestra atención para que podamos escucharle. Al mismo tiempo también tenemos que entender que nos da un mensaje mediante alguien más. ¿Y cuántas ocasiones has recibido una exhortación de parte de otras personas? En mi caso muchas, porque soy muy necio, pero bueno, trato de entender. Pero me llama mucho la atención cuando esas palabras vienen de personas que conozco muy poco o que me conocen muy poco. Y que lo único que puedo pensar es, ups, ahora sí, el Señor está moviendo que otras personas me traigan mensaje. En algún momento, en el relato bíblico, encontramos que hizo hablar hasta un asno para decirle al profeta que iba montado encima de él, ¿no ves que vamos en contra del ángel del Señor? Así que muchas ocasiones tenemos que entender que Dios nos manda mensajes mediante algunas otras personas. También Él nos bendice. ¿Y cómo podríamos nosotros voltear a ver a otro lugar cuando podemos ser testigos de las bendiciones de Dios en nuestra propia vida? Cuando, después de una oración contestada, podemos decir, mi relación con Dios no está bien. Por el contrario, cuando nosotros nos damos cuenta de sus bendiciones, que es una forma más de cómo Dios capta nuestra atención, lo menos que estamos movidos a hacer es voltear nuestro rostro hacia Él y poder tratar de poner atención total, sintonía correcta para poder escuchar su voz. Pero también Dios llama nuestra atención por medio de oraciones no contestadas. Alguien me preguntará, ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios puede llamar mi atención cuando oro y oro y oro y Él no me contesta? Pues la verdad es que Dios está
llamando tu atención y te está diciendo, algo en tu vida está sucediendo de una manera contraria que está estorbando tus oraciones. Una. Dos, Dios, recordemos algo, siempre contesta las oraciones con tres posturas muy claras. ¿Sí? ¿No? ¿O no en este momento? Así que, ¿perdón? Uh-huh. Ahí estamos teniendo que entender sus tiempos, pero por medio de las oraciones no contestadas también el Señor llama nuestra atención para que podamos voltear a ver qué es lo que está pasando y qué nos está estorbando, para poderlo escuchar claramente. Algo más, Él llama nuestra atención por medio de decepciones. Es más, hasta las decepciones amorosas, pero bueno, van más hacia las decepciones espirituales. Porque en muchas ocasiones nos encontramos con esa postura en la que hay personas que se alejan del camino del Señor porque salieron decepcionados por el pastor, porque ese líder que se paraba frente a ellos a compartir, alguna ocasión se tropezó, porque también es de carne, y los decepcionó. Pues en ese momento tienes que encontrar la realidad de lo que sucede, porque a través de esa decepción Dios está llamando tu atención. ¿Para qué? ¿Para que voltees a ver nuevamente al pastor? No, para que voltees a verle a Él. Y a lo mejor lo que necesites es misericordia en tu vida para que puedas ir a restaurar al pastor. Podría ser por ahí el camino, pero tantas otras cosas que se pueden llegar a dar. Una más, por medio de fracasos. Y otra vez vuelvo a ponerme como ejemplo, porque vaya que si alguien ha fracasado en empresas en esta vida, soy yo, Les podría dar una lista bastante larga de muchas cosas. Pero a través de cada una de ellas, siempre me di cuenta que el Señor me estaba llamando para escuchar su voz y para entender que el camino no era el que yo quería diseñar para mi vida, sino el ser obediente a Dios, y Él tenía un camino distinto. ¿Íbamos a llegar al mismo lugar? Sí, pero de una forma diferente. ¿Debía haber sido más rápido? Rapidísimo. Si no, pregúntenle a Moisés con esos 40 días para llegar al Jordán, para poder tomar la tierra prometida, que se convirtieron en 40 años por su propia necedad. Y en mi caso les puedo decir que muy parecido sucedió algo en mi vida. Pero además, y como punto final, por medio de problemas económicos. Lamentablemente, para este mundo, para el mundo de hoy día, que está completamente capitalizado y que nuestro valor va en función de lo que poseemos, también el Señor nos llama y su voz la debemos de escuchar por medio de ese punto específico que es el quebranto económico. Así que muchas ocasiones cuando pasamos por ese valle de escasez de nuestra vida, pues simplemente entendamos que es un momento especial en el que Dios está llamando nuestra atención, porque seguramente nos estábamos desviando y alejando de su relación para con Él. Importante que entendamos que Dios llama nuestra atención también por medio de enfermedades y lesiones. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado que el Señor nos quería quietos en un lugar? Y como no entendíamos de quedarnos quietos en un lugar, nos tuvo que mandar una enfermedad. ¿Para qué? Para que nos aquietáramos, para poder escucharle y llamar nuestra atención. Las lesiones de todo tipo en nuestra vida también es algo que nos lleva hacia esta parte de atender al Señor. Simplemente algo más para que nos llevemos como pensamientos de reflexión para nuestro día a día y sobre todo poder ir llevando a la realidad lo que hoy es un precepto básico en nosotros. Preguntas. Al examinar tu vida, ¿puedes afirmar que andas en el favor de Dios? ¿Hoy es algo que puedas dar como testimonio a los demás? Es algo que si la próxima semana en la oración te invitamos a dar una acción de gracias, te puedas levantar y digas, sí Señor, voy a
agradecerte todo lo que has hecho en mi vida y aquí está el testimonio de esas cosas. Así que la pregunta es, cuando miramos nuestra propia vida, ¿podemos reconocer que andamos en el favor de Dios? Y si así fuera, ¿cuál es la evidencia de dicho favor en tu vida? ¿Tienes testimonio? Y puedes decirle a la gente, ¿sabes qué? Sí, soy hijo de Dios, estoy dentro de su familia, tengo a su espíritu en mi corazón. Y te lo puedo confirmar por esta situación en específico o simplemente porque así lo quieres creer sin que haya ningún testimonio en tu vida ahí. ¿Qué hábitos y prácticas te ayudan a escuchar al Señor? Hoy puedes diferenciar que hay una forma sencilla para estar caminando con Él y otra complicada. ¿Hay algo que puedas reconocer en tu propia vida que te lleva a estar más cerca de Él, a tener tu oído más atento, a tener un corazón más limpio, que no haga tanto ruido? ¿Qué te impide escuchar la voz de Dios como un punto final para llevarnos a casa? ¿Qué es lo que hoy está bloqueando esa comunicación? ¿Qué es lo que está haciendo tanto ruido alrededor de tu vida que no te permite escuchar claramente la voz de Dios? Y simplemente, como concluimos cada ocasión, nunca olvides que Jesús está siempre atento y dispuesto para guiarte. Solamente tienes que tomar su mano. Oremos, por favor. Señor,